Era una soleada mañana de mayo de 1957, y la familia Green se encontraba disfrutando de un Día de la Madre típico en su hogar, una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo de Los Ángeles. El aire fresco de la mañana se colaba por las ventanas abiertas, y el aroma del café recién hecho llenaba la casa mientras los niños corrían de un lado a otro, con la excusa de preparar un desayuno especial para su madre, Ellen. Ellen Green era una mujer de unos 40 años, amable, generosa y conocida por su naturaleza cariñosa con sus 3 hijos, Billy, Susan y el pequeño Timmy. Su esposo, Frank Green, un hombre de mediana edad y trabajador, también era muy apreciado en la comunidad. Vivían en una vecindad segura, donde los vecinos se saludaban y las calles eran tranquilas, perfectas para criar a una familia. Sin embargo, ese Día de la Madre estaba a punto de ser diferente, aunque aún no lo sabían. Después de que los niños le dieron el desayuno, Ellen se dirigió a la cocina, donde comenzó a preparar una pequeña merienda para todos. Se sentía agradecida por el amor de su familia, pero también algo inquieta. No podía dejar de sentir una ligera sensación de incomodidad, como si algo estuviera fuera de lugar. Pensó que era una tontería, ya que todo parecía normal. La tarde avanzaba, los niños jugaban felices, y Frank aún no había llegado del trabajo, pero no tardaría en hacerlo. Sin embargo, esa calma sería rota en segundos. El teléfono sonó. Ellen, siempre con una sonrisa en el rostro, pensó que sería Frank llamando para saludarla, como siempre hacía a mitad de jornada. Pero al descolgar el auricular, en lugar de escuchar su voz familiar, la línea estaba vacía, solo una respiración profunda y pausada al otro lado. Confusa, colgó rápidamente, pensando que quizás era una broma, pero esa sensación extraña no desapareció. A los pocos minutos, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz que escuchó era baja y gutural, casi inhumana, como si la estuvieran hablando desde una boca muy distante. «El Día de la Madre será tu último día», susurró la voz, sin emoción, como si fuera una sentencia fría y calculada. Ellen, temblando, intentó identificar al interlocutor, pero la llamada se cortó abruptamente. En ese momento, una sensación helada la recorrió de arriba abajo, y la sensación de que algo realmente extraño y peligroso estaba ocurriendo comenzó a instalarse en su mente. Durante los siguientes minutos, el teléfono sonó una vez más. Esta vez, la llamada se cortó antes de que pudiera responder. A pesar de estar aterrorizada, Ellen trató de mantener la calma. Pensó que podría ser una broma pesada o un error, pero la realidad comenzó a ser mucho más inquietante cuando, al mirar por la ventana, vio una sombra moverse rápidamente a través del jardín delantero. Al principio pensó que era un vecino o un perro perdido, pero la forma era demasiado rápida y el movimiento extraño. El jardín estaba vacío cuando salió a investigar. Esa tarde, las luces de la casa comenzaron a parpadear intermitentemente, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema eléctrico. Ellen, siempre práctica, intentó buscar una explicación lógica, pero no pudo encontrar ninguna. La electricidad parecía estar funcionando bien, pero las luces seguían titilando. Un frío inexplicable recorrió el aire de la casa, y los niños comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Billy, el mayor de los 3, comenzó a preguntarle si era normal que la casa se sintiera tan extraña ese día. «Mamá, ¿por qué la casa huele raro?», preguntó, mirando a su alrededor con una expresión de confusión y algo de miedo. Ellen no pudo responder. No sabía qué decir. La tarde continuó, pero la atmósfera en la casa se volvía más tensa con cada minuto que pasaba. A medida que se acercaba la noche, los eventos extraños aumentaban. Los relojes se adelantaban y retrocedían como si el tiempo mismo estuviera jugando con ellos, y las puertas y ventanas parecían cerrar solas. Ellen intentó racionalizarlo, pero su intuición le decía que algo no estaba bien, algo más oscuro que no lograba entender. Esa noche, cuando Frank finalmente llegó a casa, Ellen intentó explicarle lo que estaba pasando, pero él parecía tranquilo, casi ajeno a la ansiedad que la estaba consumiendo. Sin embargo, cuando él leyó la carta, su expresión cambió. La carta, que decía «la muerte vendrá en la forma que menos esperas. Está siendo observada», hizo que Frank se quedara en silencio. A pesar de que intentó calmar a su esposa, la inquietud estaba clara en su rostro. Pero algo aún más perturbador estaba por suceder.
Cuando la noche cayó, Ellen intentó dormir, pero los ruidos extraños no cesaron. El sonido de golpes suaves en las paredes, como si algo estuviera golpeando el interior de la casa, interrumpían su sueño. Despertó varias veces, pero cada vez que se levantaba, no encontraba nada fuera de lugar. En ese momento, la sensación de ser observada se intensificó. A las 12:15 de la noche, el silencio de la casa fue interrumpido por un golpeteo suave en el pasillo, un sonido distante pero que se escuchaba perfectamente claro en el silencio de la noche. Clop, clop, como si algo caminara lentamente sobre el piso. Ellen, aterrada, se levantó de la cama y salió al pasillo, mirando hacia la oscuridad. Nada. Pero cuando se asomó un poco más, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una figura encapuchada, alta y delgada, se deslizaba por el pasillo en dirección hacia las habitaciones de los niños. Ellen no pudo mover un músculo, el miedo la paralizó, y cuando intentó gritar, la figura desapareció de la vista. Al instante, los gritos de sus hijos comenzaron a llenar la casa. Cuando corrió hacia sus habitaciones, encontró a Billy, Susan y Timmy aterrados, con los ojos desorbitados y las manos aferradas a sus mantas. «Mamá, hay algo allá afuera». «Lo vimos». «Lo sentimos», murmuraron entre sollozos. «Algo nos está mirando desde la ventana». La casa de los Green estaba envuelta en una atmósfera de miedo palpable. Después de los gritos de sus hijos, Ellen se quedó paralizada en el pasillo, incapaz de comprender completamente lo que estaba ocurriendo. No había rastro de la figura que había visto minutos antes, pero la tensión en el aire era casi insoportable. Cada rincón de la casa parecía cargado de una presencia oscura, como si las sombras mismas estuvieran cobrando vida. Los niños seguían llorando desconsolados, temblando bajo sus mantas. Ellen intentó calmarlos, asegurándoles que todo estaba bien, pero su propia voz sonaba hueca, vacía de confianza. «Fue solo un sueño, hijos. No hay nada allá afuera», dijo, aunque en su interior, ella misma no estaba segura de si lo que había experimentado era real o solo producto de su miedo. A medida que hablaba, la casa parecía volverse más silenciosa, como si la propia oscuridad estuviera absorbiendo todo el sonido. Cuando Frank entró en el pasillo, se encontró con una escena aterradora. Los niños estaban aterrados, pero lo que más le preocupó fue el estado de su esposa. Ellen, que siempre había sido el pilar de la familia, estaba completamente perdida en su propio temor. «Ellen, ¿qué sucede?», preguntó, pero ella solo podía señalar hacia el pasillo oscuro, sin poder emitir palabra. Decidieron que lo mejor sería llamar a la policía nuevamente. Sin embargo, cuando Ellen intentó marcar el número, algo extraño ocurrió. La línea telefónica no estaba funcionando. El tono de marcado se había cortado, y al intentar hacer otra llamada, el teléfono emitió un ruido extraño, como si estuviera siendo interferido. En ese momento, la casa se sintió más vacía que nunca, como si la presencia de algo sobrenatural estuviera bloqueando todas las comunicaciones con el mundo exterior. El reloj de la sala marcaba la 1 de la madrugada, y aunque Frank intentó tranquilizar a todos, algo le decía que no podían quedarse allí mucho más tiempo. A lo lejos, por la ventana del salón, se podía ver una neblina extraña que se arrastraba por las calles, envolviendo todo a su paso. Esa neblina no era común en Los Ángeles, especialmente a esa hora. Algo en el aire parecía estar mal, como si todo el vecindario estuviera siendo cubierto por una capa invisible de terror. Frank miró a Ellen con una expresión decidida. «Voy a salir a ver qué pasa. Voy a ir a la comisaría», dijo. «Quédense dentro, no abran la puerta por nada». Aunque no quería que se fuera, Ellen asintió, temerosa de que la situación fuera aún más peligrosa de lo que pensaban. Con un nudo en el estómago, Frank salió de la casa y se adentró en la niebla. Mientras caminaba hacia la comisaría, notó que las luces de la calle parpadeaban intermitentemente. La sensación de que alguien lo observaba lo perseguía, pero cuando miraba a su alrededor, no veía nada más que la niebla espesa que cubría cada esquina de la calle. Algo en su interior le decía que no debía haber salido de la casa, pero ya estaba demasiado lejos para dar marcha atrás. De vuelta en la casa, Ellen intentó mantener la calma mientras vigilaba a los niños. «Todo estará bien», le susurró, pero sus palabras carecían de la firmeza que acostumbraba. De repente, un golpeteo suave,
casi imperceptible, comenzó en la puerta trasera. Ellen se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Sería Frank?, se preguntó. Pero cuando miró por la rendija, no vio a su esposo, sino una figura encapuchada, parada en la oscuridad. La misma figura que había visto antes, pero esta vez parecía estar esperando. La figura no se movió, solo la miraba fijamente, sin hablar. «Vete de aquí», gritó Ellen, alzando la voz. Pero la figura no respondió. En lugar de retroceder, comenzó a acercarse más, como si una fuerza invisible la impulsara hacia la puerta. Ellen, aterrada, corrió hacia el teléfono, pero en ese momento, algo estremecedor sucedió, la figura desapareció en un parpadeo. De repente, la puerta trasera se cerró con fuerza, como si algo la empujara violentamente desde afuera. Los niños gritaban, y Ellen, sin saber qué hacer, los abrazó con fuerza, buscando consuelo en medio del caos. Fue entonces cuando algo aún más perturbador ocurrió. Desde el salón, se escuchó el sonido de pasos pesados acercándose, como si alguien estuviera caminando lentamente por la casa. Pero no era Frank. No era nadie de la familia. Los pasos continuaron, resonando por todo el hogar, acercándose más y más a las habitaciones. Cada uno de esos pasos hacía que el aire se volviera más denso, más pesado, como si al mismo tiempo estuviera ralentizándose. Aterrada, Ellen se levantó y se acercó al pasillo, mientras los niños se mantenían pegados a ella, como si sintieran la misma presencia maligna. «¿Quién está ahí?», gritó, pero nadie respondió. En lugar de voces humanas, los pasos solo se volvían más fuertes, más insistentemente cerca. Algo, o alguien, estaba dentro de la casa. Ellen, con el corazón acelerado, decidió hacer lo impensable, salir corriendo con los niños. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta principal se cerró de golpe. No había manera de abrirla. El terror se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que estaba atrapada. No podía salir. No podía escapar. Mientras tanto, Frank, que había llegado a la comisaría y reportado la desaparición de su familia, regresaba a casa, sintiendo la creciente presión de la situación. La niebla seguía envolviendo la ciudad, y la sensación de estar siendo observado lo perseguía. Al llegar a la calle de su casa, algo no estaba bien. La casa estaba a oscuras, sin ningún rastro de luz. El silencio absoluto llenaba el aire, lo que parecía una señal de que el mal ya se había apoderado del lugar. Cuando Frank entró en la casa, lo único que encontró fueron huellas de barro en el suelo, que se dirigían hacia las habitaciones de los niños. No había rastro de Ellen ni de los niños. Las huellas terminaban frente a una pared en el salón, como si se hubieran desvanecido en el aire. La policía, al llegar más tarde, no encontró rastro alguno de la familia Green. Lo único que quedó fue una carta en la mesa, con la misma escritura temblorosa y aterradora: «No es el final, es solo el comienzo». Desde aquella noche, la casa de los Green quedó vacía, abandonada. Nadie jamás pudo explicar qué sucedió esa noche. Se decía que la figura enmascarada que había aterrorizado a Ellen no era humana, y algunos creían que la casa estaba maldita, marcada por una presencia que devoraba a aquellos que entraban en su camino. Y aunque la policía nunca resolvió el caso, los rumores sobre la casa de la calle 25 continuaron creciendo. Algunos decían que, en las noches más oscuras, se podía escuchar el llanto de los niños o el golpeteo de pasos que resonaban en las paredes. Y cada día de la madre, la niebla cubría las calles, como si todo estuviera destinado a repetirse una vez más. Síguenos y dale like para no perderte ninguna historia.